Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Agradezco igualmente la presencia de la doctora María del Carmen Paredes, nuestra ponente magistral, la doctora Sara Olvera, también miembro de La Razón en la Historia, copartícipe de este evento. Igualmente, agradecimiento al equipo de trabajo, a Rodo, a Jorge, a Sofía y a Iván. Gracias por su colaboración. Vamos a dar inicio a este evento con unas breves palabras y a continuación comenzamos con la ponencia magistral de la doctora. ¿Cómo va emergiendo la formulación de la dialéctica de Hegel en la cronología de sus fuentes? ¿Cómo es el camino y lectura de la historia de la filosofía asumido por Hegel para dar su propia propuesta metodológica y sistemática? ¿Cuáles fuentes bibliográficas decisivas emergen en el contexto cultural y socioeconómico de Hegel en la nutrición de su propia propuesta filosófica? ¿Cuáles son las cercanías y lejanías de Hegel con Kant, Fichte, Schelling, Schiller, Hölderlin, entre otros, alrededor de la lógica especulativa y su génesis biográfica? ¿Es la fenomenología del espíritu todavía una obra de juventud o pieza culmen de todo un proceso filosófico que tiene elementos más radicales que la obra posterior? ¿Cuál es la concepción del joven Hegel de la antigua Grecia? ¿Cómo empatan los textos de juventud de Hegel con la obra sistemática de Nuremberg, Heidelberg y Berlín? El sistema enciclopédico está acomodado a la realidad de restauración en Alemania, mientras que la obra de juventud mantiene una mayor distancia crítica frente a la civilización capitalista. ¿Qué podemos aprender todavía de los textos de Hegel en las etapas de Stuttgart, Tubinga, Berna, Frankfurt y Jena? Estas son solo algunas preguntas a las que se invita a pensar en el diálogo continuado con las fuentes del joven Hegel, a partir de sus diversas versiones editoriales y etapas de recepción. Enhorabuena y bienvenidos a estas quintas jornadas de estudios hegelianos, el joven Hegel, tradición y legado. Adelante, Sayo. Gracias, Fer. Qué gusto poder seguir con los estudios hegelianos en México. Tengo el honor ahora de presentar a nuestra ponente magistral, la doctora María del Carmen Paredes Martín. La doctora María del Carmen Paredes Martín es profesora de la Universidad de Salamanca, es presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, es miembro tanto del comité de la Hegel-Gesellschaft como de los prestigiosos Hegel-Studien. Quiero mencionar algunas de sus publicaciones recientes. Bueno, como seguramente todos saben, acaba de publicar la traducción de Creer y Saber, o la filosofía de la reflexión de la subjetividad en la totalidad de sus formas, como filosofía de Kant, de Jacobi y de Fichte, en una edición bilingüe en la editorial Sígueme. También tiene diversos artículos, menciono solamente unos cuantos. Hegel, periodo de Jena, en Hegel, Guía Comares, Phenomenology and Existence, Hegel Viewed by Merleau-Ponty, en Hegel gegen Hegel, del 2015, The Limits and Role of Verstand, en Erkennen dich selbst, Anthropologische Perspektiven, en el Hegel Jahrbuch del 2018, Soul and Consciousness en Hegel Encyclopedia de 1817, en Hegel Enzyklopädisches System und seine Erbe de 2019, El devenir como verdad del ser, editado por el doctor Bavaresco en Porto Alegre. Y bueno, la lista es larga, he tenido que limitarme a las publicaciones más recientes. Sin más, le doy la palabra a la doctora María del Carmen Paredes Martín. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación para empezar y buenas tardes desde Salamanca, aunque sean buenos días allá en México. Y entonces voy a presentarles el tema de positividad y filosofía en el joven Hegel. Esto nos lleva a dos periodos o dos estancias distintas de Hegel. Uno es el periodo de
de Berna y la siguiente en el periodo de Frankfurt. Lo interesante aquí es que el concepto de positividad no solo tiene un interés religioso, sino también histórico, que empieza a configurarse, como he dicho, en los años que van de Berna, 1795, hasta 1800 en Frankfurt. El interés del joven Hegel en este tema tiene que ver con varios asuntos que le interesaban y, en términos generales, con su búsqueda de una relación entre la sociedad religiosa y lo que podemos llamar, avant la lettre, claro, sociedad civil, vinculando también las referencias posibles entre el mundo antiguo y el de su presente, entre la Volksreligion y el cristianismo. Por una parte, el espíritu del pueblo y también el de la Iglesia cristiana son el resultado de un desarrollo en el que el primer cristianismo representa la contrapartida o la alternativa de la religión judía y sus rasgos de formalismo. Y por otra parte, la distinción entre el lado subjetivo y el lado objetivo de la religión es un tema que ya se ve en el primer Hegel, que ya lo planteó él en el escrito último de los años de Tubinga, donde ya avanza ese escrito, por fragmentario que sea, su interés en liberar a la religión de los estrictos cauces de la dogmática en favor de una religión que estuviera centrada sobre todo en la fe. Bien, pues se ha dicho en más de una ocasión, y es algo conocido, que el joven Hegel pone en el centro de sus textos de Berna la cuestión de la positividad de la religión. Yo voy a dividir o a estructurar mi intervención en dos partes. En la primera parte me ocuparé del tratamiento de la positividad en los textos, en los principales textos de Berna, y en la segunda parte me ocuparé del texto que se ha conocido con diversos títulos, La nueva formulación de la positividad en Frankfurt. De manera que, con respecto a la primera parte, lo que en primer lugar hay que decir es que la consideración histórica de la positividad para Hegel y su crítica se hacen necesarias para conseguir objetivos filosóficos e intelectuales que provienen de Kant. Estos objetivos son, por un lado, la realización de la moralidad y, por otra parte, precisar y delimitar qué se entiende por autonomía moral y, por lo tanto, por libertad. En primer lugar, Hegel aborda la positividad con relación únicamente a la religión y después, progresivamente, irá introduciendo elementos filosóficos propiamente dichos. En torno al tema de la positividad en la religión, hay una cuestión importante que es la de una cuestión que tiene que ver con Kant, pero no solamente con él, con todo el pensamiento ilustrado que se ha de entender por autonomía de la voluntad, claro. Y entonces, evidentemente, Hegel va a tener muy presente esta idea kantiana, la va a asumir en un primer momento y luego paulatinamente va a incorporar su propia visión. Antes de entrar de lleno en los textos, quiero decir que las distintas formulaciones de la positividad en Hegel son, por una parte, religión positiva o fe positiva y también lo positivo, sin más. Con el término positivo, Hegel señala el momento de la cosificación tanto de la religión subjetiva como también de la religión objetiva. Y esta caracterización general de lo positivo se refiere sobre todo, pero no exclusivamente, a contenidos de fe que de una u otra manera son impuestos, y también se refiere a
aquellas normas, aquellos preceptos religiosos que se van a convertir en algo formal y vacío. De manera que desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento de Hegel y del enfoque que ha dado el doctor Fernando en su presentación, que me ha parecido muy atinado, lo que se puede decir es que en este tema de la positividad en Berna ya hay una reserva de Hegel a todo lo que es formal y por lo tanto una cierta anticipación de lo que va a ser después su crítica al formalismo. Pues bien, además de este contexto terminológico propio, lo positivo también se refiere a lo que, por una parte, Kant había distinguido entre moralidad y legalidad, y por otra parte, Hegel acepta esta distinción kantiana, pero no la toma, digamos, muy literalmente, sino que en Hegel van a aparecer otro tipo de distinciones que nos van a conducir, por así decirlo, a una rectificación del concepto kantiano de autonomía y también de heteronomía. Es el caso que la positividad no es algo estático para Hegel y que incluso en el periodo de Berna, Hegel quiere mostrar que hay una especie de evolución, una especie de desarrollo de la positividad. Es lo que él llama la positivación del cristianismo, por ejemplo, que no solamente es un elemento o un conjunto de elementos criticables dentro de los contenidos de la religión, sino que también es un modo de transmitir la religión y un modo de institucionalizar la religión. Entonces, a partir de aquí, que es un esbozo muy ligero lo que he presentado de la positividad en Berna, a partir de aquí, ya acercándonos a los textos, tenemos que, en el conocimiento de los textos, naturalmente, han influido las distintas ediciones de los escritos del joven Hegel, que considero que son los escritos prefenomenológicos. Ya el Hegel de la fenomenología del espíritu cada vez más se entiende que no es tan joven, por lo menos que no es tan joven intelectualmente hablando, pero en fin, esa cuestión cae fuera de mi presentación. Entonces, lo que tradicionalmente se ha considerado como un texto unitario y que se llamaba la positividad de la religión cristiana, en realidad reúne 3 fragmentos distintos según la edición crítica, que son los llamados estudios 1795-1796, en el tomo primero de esa edición, que comienza en la página 279 y termina en la 378. ¿no? Son, por lo tanto, tres fragmentos perfectamente distinguibles. En esos 3 fragmentos hay temáticas distintas y la extensión de los mismos también es diferente. En todo caso, Hegel aborda el tema de la positividad en ellos desde la perspectiva general de la moralidad como esencia y fin de la religión. Ese es un punto característico de Hegel de Berna, aunque también incluye algunas observaciones interesantes sobre las circunstancias históricas que contribuyeron a desarrollarla. Estamos aquí en un marco conceptual principalmente kantiano, aunque también habría que decir que la presencia de Fichte con su obra relativamente reciente
por lo que se refiere a los textos de Hegel, que es el ensayo de una crítica de toda revelación, también es tenido en cuenta por parte de Hegel. Bien, los principios de la moralidad hacen referencia, por un lado, a la realización de la libertad y también al carácter independiente de la razón para proponerse sus propios fines morales, y por otra parte hacen referencia a la exigencia que plantea Hegel, sobre todo de una manera muy, muy explícita, de que la religión se mantenga de una manera independiente con respecto a instancias y constituciones de carácter sociopolítico. En definitiva, y como él escribe de una manera más gráfica, que la religión y el Estado tengan ámbitos de competencias diferenciados. Habría que decir, además de esto, que hay un texto en el que no voy a entrar, pero que es contemporáneo de estos estudios del año 95 y 96, que es la vida de Jesús. Muy cercanos en el tiempo, seguramente escritos incluso con simultaneidad, y que por lo tanto para un estudio amplio de la positividad y del trasfondo que hay en estos tres fragmentos, un texto de ayuda sería el de la vida de Jesús. Pues bien, volviendo al tema de la positividad, Hegel lo que quiere hacer es explicar un desarrollo del cristianismo al hilo de una serie de circunstancias y de acontecimientos. Para ello, se aproxima ya desde la óptica de que la religión cristiana fue incorporando elementos positivos a lo largo de su historia, y por lo tanto él quiere ver de dónde parte, de dónde proviene esa positividad. Como había hecho en la vida de Jesús, también para Hegel, el fundador del cristianismo sigue siendo un maestro de moralidad, y la religión que él enseña es una religión no positiva. Sin embargo, Hegel entiende que ya las circunstancias de la época de Jesús, aunque no utiliza todavía la palabra época ni tiempo, Zeit, pero las circunstancias que a él le rodean pudieron dar origen a un núcleo de positividad en el cual Hegel distingue tres etapas diferenciadas. Por una parte, en primer lugar, la formación de un núcleo de positividad en torno a la doctrina de Jesús. Seguidamente, la continuidad y el crecimiento de este núcleo en las primeras comunidades cristianas, en su organización, sobre todo en su organización más que en su modo de vida. Y en tercer lugar, la expansión del cristianismo en Occidente. Por lo tanto, una referencia a lo social y a lo histórico muy clara, la expansión del cristianismo en Occidente, a medida de la cual la religión cristiana se fue institucionalizando cada vez más. Entonces, viendo este desarrollo con estas tres etapas, que son más bien etapas cuya distinción es no solo cronológica, sino sobre todo cualitativa, Hegel entiende que la enseñanza del cristianismo parte de una situación histórica que es la del pueblo judío, que la califica de triste. Es una situación triste la del pueblo judío, en razón de cómo desarrolla el pueblo judío una actitud hacia los contenidos de su propia religión, que es sumamente formal, que es sumamente encorsetada
y que no deja al creyente un espacio de libertad. En este sentido, Hegel entiende que el entorno de la vida de Jesús estuvo presidido por esta tristeza de la situación histórica del pueblo judío, todo lo cual contribuyó a que este pueblo viera en Jesús un posible cumplimiento de la esperanza en un Mesías que les había de liberar de todo tipo de oposición social, económica y, por supuesto, religiosa. Entonces, la unión o la convergencia entre la vida de Jesús como tal en medio del pueblo judío y lo que los judíos esperaban de su propia historia, por así decirlo, es decir, el Mesías, pues introdujo ya un factor nuevo, un factor diferente a lo que debería ser el cristianismo desde un punto de vista puramente moral. Sin embargo, y además de esto, Hegel entiende que hay un aspecto particular y específico en la enseñanza de Jesús que puede considerarse como germen de positividad propiamente dicho, y este aspecto se refiere a los milagros. Tema muy tratado en la Ilustración germánica, no solamente en la germánica, claro es, pero también dentro de ella, porque los milagros, por ejemplo, para hablar de un filósofo a quien Hegel leyó ya desde su juventud, por ejemplo, Spinoza, pues Spinoza critica más que los milagros propiamente dichos, la percepción que se tuvo en el tiempo del primer cristianismo acerca de los milagros. Y Hegel hace algo un poco parecido. Es cierto que también otros filósofos, por ejemplo, los empiristas británicos lo hicieron, pero digamos que por cercanía podemos hablar más bien de Spinoza en su tratado teológico-político, donde, en fin, por así decirlo, hace una crítica no solamente ilustrada a la existencia de los milagros. Para Hegel, exactamente, la creencia en los milagros apela a tres instancias de la naturaleza humana que son muy importantes, apela a la sensibilidad, al entendimiento y a la razón, estableciendo un vínculo de fidelidad hacia la persona que los realiza, independientemente de la realidad objetiva del hecho milagroso. Esto se traduce, según Hegel, en una actitud de los discípulos, de los amigos de Jesús, según la terminología que utiliza en la vida de Jesús, habla de amigos y no de discípulos, que desarrollan un tipo de fidelidad más centrado en la importancia de alguien capaz de realizar milagros que en el contenido moral de su doctrina. Esto quiere decir que a través de los milagros, según Hegel, se va cambiando el foco de atención de la religión de Jesús, que siendo originariamente una religión puramente moral y nada positiva, se va convirtiendo a través de la defectuosa comprensión de los milagros en algo que pierde, como dice Hegel, el criterio interno de su necesidad. Y este criterio interno no puede ser más que la adecuación entre la religión y unas pautas de moralidad que son, en definitiva, las que Kant había mostrado. Así tenemos en los textos de Hegel unas apreciaciones que naturalmente son proyecciones de su propio tiempo hacia el pasado y que dan como resultado unas expresiones un tanto singulares, ¿no? Dice Hegel que la actitud
de los discípulos fue una renuncia a conquistar la verdad por sí mismos, y que en lugar de esto lo que hicieron fue fomentar un tipo de positividad naciente que Hegel considera de una manera muy crítica. Y esta tendencia a renunciar a la búsqueda de la verdad, como si aquello fuera lo que en aquel tiempo estuviese, por así decirlo, como una premisa de efectividad religiosa, pues entonces esto va aumentando con el paso de los tiempos, y sobre todo va aumentando con la enseñanza que los discípulos hicieron y con el uso que los discípulos hicieron del mensaje de Cristo. En este uso, los discípulos renunciaron a constituir una iglesia invisible, que es, por así decirlo, el contenido prístino del concepto kantiano de religión. Toda religión y sobre todo el cristianismo, dice Kant, debe aspirar a constituir una iglesia invisible. Hegel, en su correspondencia, también habla de esto, de la iglesia invisible, que solamente está articulada por razón y libertad. En aquella carta donde dice Hegel, razón y libertad sea nuestra consigna, vamos a continuar en la senda de la iglesia invisible. Bien, pues claro, esto no lo encuentra Hegel en el desarrollo de las primeras comunidades cristianas, de las cuales alaba su forma social de vida, pero no la manera de recibir y de aceptar el cristianismo. Por consiguiente, el desarrollo histórico del primer cristianismo o del cristianismo primitivo va adquiriendo elementos, digamos, nuevos, elementos adheridos que entran dentro de un concepto de positividad que, como vemos, ya va siendo bastante amplio. Y esto continúa con la expansión ulterior del cristianismo. Expansión que tampoco se ajusta al concepto de iglesia invisible, ciertamente, sino que para Hegel dio lugar a un tipo de positividad nueva porque afectó no solamente al comportamiento individual del creyente, sino también y especialmente a la vida social. La iglesia, el cristianismo se va expandiendo como religión. Esto da lugar a la formación de la iglesia. Ya comienza Hegel a hablar de la iglesia cristiana, y ahí se produce un cambio importante en el sentido de que cada vez más el cristianismo se equipara extensionalmente, podríamos decir nosotros, e intencionalmente también con lo que es una organización política dentro del Estado. Por consiguiente, lejos está ya la constitución de grupos cristianos como un círculo de amigos que van buscando la verdad y el ser cada vez mejores desde un punto de vista moral. Y al contrario de esto, la iglesia cristiana se va convirtiendo en una iglesia universal o general, como se quiera traducir el término en este contexto, debido a lo cual la iglesia se equipara o se pone en un nivel semejante al de un Estado. Claro, aquí tenemos que la terminología hegeliana es un poco difusa porque, sobre todo por lo que se refiere al uso del término Estado en estos momentos. Sea como fuere, la idea de fondo es clara, en la medida en que el cristianismo, primero, se institucionaliza, se convierte en una institución eclesial, y segundo, esa institución es tan potente, diríamos nosotros hoy, como lo pueda ser
un Estado desde el punto de vista social, eso quiere decir que la religión que le sirvió de origen a la Iglesia va perdiendo su verdadera esencia. Y esto se manifiesta, según Hegel, cuando los preceptos religiosos pasan a ser obligaciones civiles, obligaciones sociales, con lo cual unos y otros quedan desvirtuados. La Iglesia queda desvirtuada al convertirse sus propios preceptos en obligaciones sociales, y el Estado, es decir, la organización política de cualquier tipo que sea, también pierde su verdadero sentido al aceptar como suyas unos preceptos que no provienen de la sociedad, digamos, civil, entre comillas. Por consiguiente, queda claro que en esta crítica a la institucionalización de la Iglesia, Hegel mantiene, aunque no lo explicite muy claramente en los textos, la idea de que uno y otro deben de ser instituciones diferentes y diferenciadas. Es decir, que no cabe entender que las funciones de un Estado o de una organización sociopolítica se mezclen con las actividades de una Iglesia, ni viceversa. Todo este conjunto de facetas y de explicaciones están contenidos en el primer fragmento ya de Berna, lo cual nos habla de la complejidad con la cual Hegel se acercaba al problema de la positividad. El segundo fragmento, que es mucho más breve, se distingue porque ya Hegel lo que quiere hacer, una vez que ha escrito todo lo que a lo que me he venido refiriendo, una vez que ha hablado de la Iglesia y del Estado y que ha criticado al uno y al otro, etcétera, quiere decir, en primer lugar, qué es una religión positiva, en qué consiste, cuál es el núcleo principal de la positividad. Y este texto, cuyo comienzo es ese comienzo tan conocido de Ein positiver Glauben, pues efectivamente lo que nos dice es en qué consiste una fe positiva. Leo a Hegel: una fe positiva es un sistema de enunciados religiosos que debe poseer para nosotros una verdad por haber sido establecido por la autoridad y a la que debemos someter nuestra fe sin que podamos rechazarla. Por lo tanto, la fe positiva y la religión positiva es aquella que depende y que gira en torno a una autoridad, y esta autoridad transforma el contenido de fe en un sistema de enunciados. Punto, digamos, muy hegeliano, que luego, por ejemplo, en el escrito de la diferencia va a criticar la concepción de la filosofía como un sistema de enunciados, en fin. Y el tema va un poco más lejos de lo que estoy mencionando aquí. El caso es que a través de la transformación de una religión en un sistema de enunciados se objetiva todo el contenido de esa religión, y esta objetivación convierte a la fe en algo que debe ser aceptado como deber de obediencia, con lo cual, en el momento en que entramos en la instancia de la obediencia, se produce una pérdida en la libertad de la razón. Bien, hay aquí entonces un tema muy interesante y que no es un tema kantiano. La pérdida de la libertad de la razón no significa en Hegel directamente ni primeramente la pérdida de la autonomía, sino que significa que se introduce un nuevo tipo de relación, que es una relación de sometimiento. Por eso dice Hegel en el texto que he citado, debemos
a esta autoridad debemos someter nuestra fe y no la podemos rechazar. Es decir, que es una imposición, por así decirlo, acerca de la cual el hombre no queda libre para decir que no, por así decirlo, ¿no? Entonces, el argumento de la autoridad sí que tiene como trasfondo la libertad de la razón de la que Kant había hablado. Pero además de eso, Hegel añade que la fe positiva nos introduce en una relación que él llama ya en Berna, relación entre un señor y un esclavo. Por lo tanto, esta interpretación de lo positivo ya se separa muy claramente de Kant, y esto viene a significar que para el joven Hegel las implicaciones de la positividad van más allá de la defensa de la moralidad, tal como se entendía en los círculos ilustrados. E incluso se podría decir que se separa bastante de esa concepción de la moralidad. No es, por lo tanto, casual que en este segundo fragmento Hegel haga una serie de observaciones críticas, no sistemáticas, pero bueno, en fin, bastante claras acerca de algunos de los postulados de Kant. Claro, aquí tenemos que volver la mirada al tema de las influencias. Aunque Hegel está en Berna, sigue en la medida en que puede las noticias filosóficas de Alemania, está en contacto epistolar con Schelling. Schelling está publicando mucho en estos años, publica su escrito sobre el yo como principio de la filosofía, y hay un intercambio de cartas muy interesantes sobre cómo concebir al yo, etcétera. Esto ya se separa bastante de la manera como Kant entendía la filosofía, o por lo menos de la manera como se recibió a Kant en aquellos círculos, ¿no? Entonces, digamos que Hegel entiende que la peligrosidad fundamental de la positividad, según este texto más de carácter más bien teórico que histórico, se encuentra en la inauguración de un tipo de relación de dominio en la cual, siendo el elemento dominante algo trascendente, totalmente trascendente al hombre, pues digamos, la relegación que se establece es algo de lo que no es posible escapar. Y luego, además de esta apreciación en la que se puede entender cómo Kant empieza a abrir un poco el abanico de aspectos que la Ilustración había considerado como positivos en una religión, por si no fuera poco, tenemos el tercer texto de la positividad, el texto que comienza en la página 359 del volumen primero de la edición crítica, donde ahí tenemos una consideración de carácter histórico muy interesante, que es el análisis que hace Hegel de la desaparición del mundo antiguo y la aparición de una nueva era, que es también la era cristiana, claro, por lo que se refiere por lo menos al Occidente, a la historia de Occidente y al círculo germánico en donde Hegel se encuentra. En este tercer texto, Hegel elabora una reflexión muy amplia sobre el papel de la fantasía y el papel de la mitología en las religiones antiguas. Estos elementos no tienen nada que ver con una religión racional, desde luego, pero Hegel entiende que son elementos que favorecen el sentimiento nacional a través de contenidos religiosos, lo que él llama la fantasía nacional de los pueblos. Y además esto le permite a Hegel ver
que la desaparición del mundo antiguo y el paso a una nueva era, que va acompañado también con la instauración de una religión distinta, de las religiones antiguas, es una especie de revolución en la mentalidad de las gentes, por así decirlo. Podríamos decir nosotros, aunque no son palabras de Hegel, que es una especie de cambio de paradigma, ciertamente. Pero ateniéndonos a la terminología hegeliana, es una especie de revolución silenciosa, como dice él. Y por eso entiende que, con palabras hegelianas, las grandes revoluciones que saltan a la vista deben ir precedidas de una revolución silenciosa y secreta en el espíritu de la época, la cual no es visible para todos y mucho menos para sus contemporáneos. Entonces, esta idea de la revolución silenciosa es la que, por así decirlo, acuña el sentido del cambio, según Hegel, desde los clásicos, que ya han desaparecido, hasta, digamos, el desarrollo cultural del que él forma parte. Es decir, Hegel es consciente de que todo aquello ha pasado ya, de que es una realidad histórica que nunca más va a volver, pero como él dice, los griegos siguen siendo nuestros modelos. Lo que quiere decir que de la época clásica es sobre todo Grecia, la época mejor valorada, por así decirlo, y más exaltada. Aquí tenemos a Schiller, aquí tenemos a Hölderlin, el Hiperión, que, digamos, coinciden y que brindan también a Hegel unos textos poéticos en donde él puede apreciar y puede verificar, por así decirlo, la verdad de su planteamiento. Con Grecia desaparecen muchas cosas. Desaparece el arte clásico, desaparece la religión, en fin, que él había ponderado mucho en el fragmento de Tubinga, en la religión de la fantasía, en definitiva, y desaparece también lo que Hegel considera que es una verdadera pérdida desde el punto de vista político-social, el Estado antiguo que era capaz de cohesionar a los individuos en el logro de un objetivo común y después de cuya caída, pues la filosofía se individualiza, el pensamiento se individualiza y todo se va perdiendo, dando origen a una búsqueda de algo distinto y de algo nuevo. Entonces, para Hegel, la acogida que tuvo el cristianismo no es independiente de la desaparición sociopolítica del mundo antiguo. Claro, entre Grecia y el cristianismo está Roma, pero es que Hegel critica mucho, es decir, enjuicia negativamente todo el último periodo del Imperio Romano, que considera como un periodo de descomposición que no podía mantenerse de ninguna de las maneras. Entonces, dentro de esa situación es donde Hegel, en este tercer fragmento, hace una exaltación de la mitología de los pueblos antiguos, tanto del mundo del pasado, de la Europa del Sur, de Grecia, como también de su propio contexto geográfico, los pueblos antiguos germánicos, antes de que fueran conquistados por Roma y demás. Entiende que el desarrollo de la cultura de Occidente no ha hecho posible incorporar unos elementos y otros. Y con esto Hegel está abriendo paso, está, por así decirlo,
aceptando un cambio de criterio en cuanto a qué se debe de entender por razón pura y razón práctica, porque está, por así decirlo, participando de lo que luego se va a llamar la mitología de la razón, que es la contribución dispersa, pero a la vez con una unidad interna de los poetas que ensalzan a Grecia, que ensalta el papel de la mitología y que encuentran que entre mitología y racionalidad no debe de haber una contraposición absoluta, sino que es necesario buscar las vías de encuentro entre unos planteamientos y otros. Pues bien, en relación con todos estos temas, Hegel es muy crítico con el cristianismo de la Reforma de su época y considera que tiene que haber una nueva era, tiene que haber una apertura para que los conceptos religiosos no sean la fuente de una objetivación intelectual que para él no es deseable, la fuente de una objetivación intelectual que nos conduce a cotas cada vez más altas de positividad. Diríamos que en el Hegel de Berna hay como diferentes desarrollos y diferentes orientaciones, pero como dije al principio, se tratan en definitiva de ver qué tipo de sociedad se puede esperar de la religión, del cristianismo, y qué tipo de lagunas y de pérdidas se puede encontrar en la sociedad política de su época. Los estados europeos, a grandes rasgos, no están totalmente constituidos, según la óptica de Hegel, claro, sobre todo en los estados, digamos, los llamados estados, por llamarlos así, alemanes, y entonces él encuentra que la positividad de la religión es un factor de desplazamiento para el logro de una convivencia social más unificada. Este podría ser un poco el resumen final de esta primera parte y el planteamiento de Hegel en sus textos de Berna acerca del concepto de positividad, que ya se va abriendo, se va en parte deslavazando por un lado, pero también se va abriendo a nuevos horizontes por otro. En la segunda parte de mi intervención me voy a referir, en fin, con la brevedad que ya preciso, a la reelaboración que Hegel hace de este concepto ya en Frankfurt. Y concentrándonos en el escrito principal, que es el escrito que se ha llamado de diferentes maneras nueva introducción a la positividad o nueva formulación a la positividad, en fin, es el texto que ya nos sitúa en 1800, es decir, uno de los últimos textos de la época de Jena. De 1800 es también el fragmento de sistema, el llamado fragmento de sistema durante mucho tiempo, que en realidad consta de dos textos diferentes, y es también el Hegel que ya ha escrito el espíritu del cristianismo y su destino según la terminología de Noll, ¿no? Bien, pues en este texto de 1800 lo que tenemos fundamentalmente es una reelaboración del contexto de positividad con aspectos nuevos a lo que ya ha venido saliendo aquí. Inicialmente, para resumir muy brevemente lo que hemos visto de Berna, inicialmente Hegel entendió la positividad primero como algo que venía de fuera, como algo que le llegaba al creyente desde instancias ajenas a él. Pero lo nuevo entonces en el texto de
de Frankfurt es que Hegel introduce un desarrollo histórico de la positividad que, en fin, no de una manera estricta, pero en fin, estamos tratando de comprender al joven Hegel, claro, pero se podría llamar con cierta cautela también histórico-dialéctica. Es decir, Hegel empieza a introducir elementos dialécticos, y yo terminaré mi intervención nombrándolos, cuando aborda de nuevo en 1800 el tema de la positividad. Entonces, si antes el problema de la moralidad era un problema central para la positividad de la religión, ahora estamos en un escenario distinto. El punto de partida de Hegel es el proceso histórico de la positividad. Y el hacer ver, entonces, según mi interpretación, que el cristianismo necesita revisar, necesita recordar su propia historia y necesita comprender que si bien desde el punto de vista de la fe el contenido del cristianismo es una especie de historia ideal, desde el punto de vista de los hechos tenemos una historia real que en parte coincide con la historia de Occidente, con sus luces y sus sombras, claro está. Entonces, lo que para él, lo que a su juicio trajo consigo el nuevo comienzo al que me he referido antes, fue un progresivo distanciamiento, para no utilizar otra palabra, un progresivo distanciamiento y una progresiva modulación y diferenciación acerca del espíritu de la época. Ya aparece este término muy claramente, en fin, en algún momento, en algún escrito anterior, Hegel lo había mencionado, pero ahora es una instancia de referencia muy clara. El espíritu de la época va cambiando, bien por modificaciones internas o por transformaciones que vienen de fuera. Y eso afecta naturalmente a lo que se pueda considerar como una religión positiva. Pues bien, este carácter proyectivo es un elemento indiscutible de la crítica a la positividad que Hegel hace en esta época, donde ya, solamente lo quiero recordar, Hegel ha escrito y ha reflexionado sobre la vida, sobre el concepto de vida, la vida infinita, y en fin, todo esto pues pesa, por así decirlo. La positividad se opone ciertamente a la vida, pero esta oposición Hegel ya no la considera como algo insuperable, como algo que no se puede derribar, sino que es una oposición que cambiará, que cambia con el cambio del espíritu de la época. Entonces, desde esta perspectiva, la concepción ilustrada de la religión positiva no sirve, no es suficiente para Hegel. Hegel ya critica abiertamente el concepto ilustrado de religión basado en la moralidad y en la razón kantiana. Y también critica la oposición que se había establecido entre religión positiva y religión no positiva. Estamos entonces ante un Hegel que ya se separa de la religión dentro de los límites de la mera razón de Kant. Y el punto fundamental de su posición sobre lo positivo, me refiero a la posición de Hegel, es una idea de libertad que ya empieza a ser distinta de la libertad que nos había enseñado Kant. La libertad para Hegel es algo que se va realizando en situaciones concretas que rodean al hombre de una manera distinta según el momento de la historia en el que nos encontremos. Entonces, la positividad está vinculada a la convergencia entre el hombre y la historia.
Y dentro de esa convergencia, Hegel considera que el hombre, el ser humano, tiene una necesidad, en el sentido de Bedürfnis, tiene una necesidad de religión para poder comprender el mundo y para poder amarle. Esto, naturalmente, nos abre la perspectiva con respecto a todo lo anterior. Además de eso, en este texto de 1800 hay unas consideraciones de carácter antropológico que son muy interesantes. Resumidamente, el concepto de naturaleza humana como una esencia que no cambia es algo con respecto a lo cual Hegel toma mucha distancia y además lo considera muy críticamente. Si para la Ilustración la cuestión de la positividad se plantea desde el concepto universal de naturaleza humana y desde lo que debe ser la esencia de la religión, para Hegel el hombre natural, entre comillas, la palabra natural, es algo completamente diferente. Es algo diverso, según los lugares, según las épocas y según las formas de acción particulares que cada grupo humano desarrolle. Por lo tanto, la mentalidad ilustrada, el entendimiento ilustrado, ha acuñado un concepto de naturaleza humana válido para siempre, que desde el punto de vista de la historia de la filosofía es el resultado de un itinerario que va desde Descartes hasta Kant, y que es un concepto sumamente abstracto, un concepto fijo que conviene revisar. Y aquí, en este texto de 1800, ya aparece la primera crítica explícita de Hegel a lo fijo, que está hasta en la ciencia de la lógica. La crítica de Kant en la ciencia de la lógica, entre otras cosas, critica el carácter fijo, fixiert, de los planteamientos kantianos. Bueno, pues aquí lo tenemos de una manera breve, claro, no elaborada, pero sí, en fin, expresada al menos en este texto de 1800. Entonces, la valoración de las religiones históricas tiene que ser también, por así decirlo, una valoración histórica. Porque si hablamos de lo que es la naturaleza humana, tenemos que considerar, ante todo, que la naturaleza humana es una naturaleza viva o viviente, lebendige. Y, cito, la naturaleza viva es siempre algo distinto del concepto de la misma, porque lo que para el concepto es pura contingencia y algo superfluo, se convierte en algo necesario y tal vez en lo único, natural y bello. De manera que con esta breve exposición, con esta frase, Hegel indica ya claramente que la naturaleza viva es algo múltiple, es algo que no es un concepto del entendimiento. Tengamos en cuenta que Kant había dictaminado en la crítica de la razón pura que el entendimiento es la facultad de los conceptos, ¿no? Bueno, pues la naturaleza viva o viviente, lebendige Natur, no es un concepto del entendimiento, no es algo fijo. Y la religión que contenga elementos cambiantes no es necesariamente algo positivo, no es un conjunto de prejuicios, ni mucho menos, porque lo interesante es que lo que desde el punto de vista del entendimiento es algo contingente, puede dejar de serlo desde una perspectiva diferente. Y entonces, a partir de esto, Hegel entiende
que la necesidad de la religión no proviene de la base moral que Kant había establecido. La necesidad de la religión proviene de la relación entre la vida finita y la vida infinita. El hombre se conoce a sí mismo como vida finita y la religión, por así decirlo, es una puerta que nos abre, es una de las puertas, no tiene por qué ser la única, pero es una puerta que nos abre a la vida infinita. Entonces, la necesidad superior de la religión es algo propio del hombre, en tanto que la relación entre el hombre y Dios se establece desde la perspectiva filosófica de Hegel, porque Hegel ya va haciéndose cada vez más filósofo, desde la perspectiva de la relación entre lo finito y lo infinito. Escribe Hegel que el entendimiento y la razón pueden ser jueces solo si se trata de contenidos intelectuales y racionales. Pero lo que no pretende ser racional ni intelectual no tiene por qué pertenecer al entendimiento y a la razón. Entonces, en la clave antropológica de Hegel tenemos un ser humano que es diferente en cada época, que es diferente también según los lugares, como dice él, según los lugares y costumbres, y sobre todo que puede aspirar a tener una relación con lo divino, no solamente por ser una criatura racional, no solamente desde su aspecto racional, sino el hombre entero dentro de su mundo y en el momento de la historia que corresponda. Dicho de otra manera, y para recalcar más esto, la naturaleza humana pura no ha existido nunca, porque la riqueza de una naturaleza viva no puede quedar subsumida en una determinación conceptual según todo lo que acabo de decir y que no voy a desarrollar ciertamente. Pero sí que quiero añadir un punto que es importante. Además de esta noción de naturaleza viva, como algo distinto del cliché de un concepto de naturaleza humana totalmente establecido, la dinámica de la realidad histórica del hombre tiene que ver también con el conocimiento de sí mismo y por lo tanto tiene que ver también con el progreso de un modo de conciencia a otro. Él entonces introduce también la idea de que la conciencia del hombre, lo que él llama en este texto el autosentimiento, Selbstgefühl, o el sentimiento de sí, también evoluciona. De tal manera que el progreso de un modo de conciencia a otro se produce por una mayor exigencia de libertad. De tal forma que lo que un modo de conciencia pueda considerar como positivo en una religión puede cambiar. Y la cuestión de la positividad, y con esto termino para no alargarme, se decide también desde la instancia de la conciencia. Un contenido religioso determinado es positivo en tanto en cuanto el modo de conciencia con el cual se aborde así lo considere. Y considere que ese contenido de religión no se adecua al espíritu de la época. De manera que, digamos, hay aquí una dimensión histórica muy fuerte en este sentido. Un contenido religioso que hoy es positivo puede dejar de ser positivo en el futuro y viceversa, en tanto en cuanto la vigencia de ese contenido religioso sea o no adecuada
al espíritu de la época. Con esto Hegel, naturalmente, está dando, no sé si pasos, no diría yo que pasos, pero sí que estaban avanzando hacia lo que luego, esto lo dijo, por ejemplo, Lukács en su conocido libro, hacia lo que luego va a ser el concepto concreto. Claro, todavía esto no está, pero hay, digamos, indicaciones muy claras acerca de ello. Por una parte, lo contingente no es absolutamente contingente y ni es absolutamente opuesto a lo necesario. Y lo contingente no es de por sí positivo, pero puede hacerse positivo si se absolutiza. Lo contingente tampoco es desechable, tampoco es prescindible, porque puede ser muy importante. El elemento de la fantasía, el elemento de lo sensible, por así decirlo, dentro de una religión. Entonces, bien, dejo algunas cosas para no pasarme del tiempo, pero sí que quiero terminar diciendo que para este Hegel de 1800, lo fe positivo, la religión positiva o la fe positiva, como dije al principio, no es un contenido fijo, inamovible y que permanece a lo largo del tiempo y de la historia de la cultura, sino que es positivo todo aquello que sin un fundamento suficiente queda absolutizado por instancias que a veces son instancias de autoridad, pero que esas instancias de autoridad son solo mediaciones, son solo un medio, Mittel, también aparece la palabra Mittel en este escrito, para conducirnos hacia la positividad. Muchas gracias. Bueno. Zaida, tu micrófono. Hay una dificultad en la... ¿Se escucha ahora mejor? Ahora sí. Se escucha, sí, adelante. ¿Ya? Ah, sí. Le agradezco, bueno, le agradecemos muchísimo por esta magnífica exposición de estos dos, esta serie de fragmentos de Berna y de Frankfurt, que nos han dado muchísima luz sobre lo que ocurre, lo que ocurre en ese periodo y lo que va a ocurrir después. Fue un texto que yo, su presentación lo escuché en clave genética y me pareció muy, muy, muy iluminador. Muchas gracias. Pues voy a dar inicio a la ronda de preguntas, de comentarios. Dime, Fer, hola Ana, dime, Fer, si hay que ir a la página de Facebook para ver si hay comentarios. Ahorita nos van a estar apoyando aquí los compañeros. Podemos iniciar también los que estemos presentes aquí en el stream. Claro. ¿Alguien quiere aquí hacer un comentario? Adelante, Ana. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, muchas gracias, profesora María del Carmen. Yo ya he seguido sus publicaciones sobre la positividad desde hace algún tiempo y me dio muchísimo gusto escucharla en el contexto mexicano. Voy a leer mi pregunta para no enrollarme. La argumentación histórica y sistemática de Hegel sobre el concepto de positividad me parece que enfrenta un problema difícil de ignorar, porque la reconstrucción de los orígenes del cristianismo comienza en este caso con un relato problemático de la religión judía, que en parte presupone la oposición entre cristianismo y judaísmo y entre ley y amor. Parece que la crítica a la ley judía o a la religión judía parece estar impregnada de elementos antijudíos y antisemitas. Y como usted sabe, este debate está muy establecido en Alemania. Y con ello, algunos críticos sostienen que estas formulaciones de Hegel de este periodo forman parte de una estigmatización cristiana del judaísmo como religión de la ley.
Y bueno, ellos la problemas como la postura de Hegel, los problemas judía, Alemania, pues la burda de diferente en la filosofía del derecho. Ana, perdóname, te interrumpo brevemente, es que no se escucha muy bien, hay como un poco de interferencia, no sé si la doctora Paredes está escuchando bien. No, estaba también oyendo la interferencia. Okay. Aquí está. Escribo para mejor. Sí. Se escucha como un eco lejano que sí, tal vez es algo en tu micrófono. Ahí te podemos apoyar. Ana, si quieres aquí, el otro pregunta y ahorita continuamos aquí en la ronda. La argumentación histórica y sistemática de Hegel sobre el concepto de positividad enfrenta un problema difícil de ignorar. Su reconstrucción de los orígenes del cristianismo comienza con un relato problemático de la religión judía, que presupone la oposición entre cristianismo y judaísmo, entre amor y ley. La crítica a la ley judía parece estar impregnada de elementos antijudíos y antisemitas, lo que revelaría que la crítica a la ley también puede ser una técnica de dominación. Hasta ahí es donde se puede leer la pregunta, Ana. Igual aquí, si quieres ponerlo, lo estamos leyendo. ¿Me escuchan? Sí. Mucho mejor. Ahora sí. Es que sí, alguien dijo que tal vez son los auriculares y sí eran. Sí, bueno, comentaba que yo sé que la profesora está muy consciente de este debate, que sobre todo se discute en Alemania y que en países de habla hispana yo me he dado cuenta que no lo discutimos tanto. El posible antisemitismo o si en todo caso antijudaísmo de Hegel de este periodo, que después se va a rectificar bastante en la filosofía del derecho cuando, por ejemplo, discute la emancipación judía en Alemania, entre otros temas. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es su postura respecto a este debate y si alguna forma de antijudaísmo o antisemitismo afectaría la lectura tan progresiva que usted está haciendo de Hegel, que a mí me encanta, pero que me encuentro con las mismas dificultades que ahora mismo le planteo. Muchas gracias. Sí, bueno, no comparto esa posición, no comparto la posición de que Hegel sea un antisemita y por lo tanto no voy a entrar en ese tema. Para mí, a mi modo de ver, aunque el tema del judaísmo en Hegel no era el tema de esta tarde o de la sesión de hoy, tiene que ver sobre todo con la idea de un Dios separado y aislado del mundo y del hombre, más que con un concepto antisemita que puede tener connotaciones del antisemitismo del siglo XX, en el cual Hegel es completamente ajeno. No puedo decir otra cosa. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ana, por la pregunta. ¿Alguien más quiere formular algún comentario? De todas formas, como usted ha dicho, ese es un tema que está sometido a muchas interpretaciones distintas. Y en Alemania, naturalmente, tiene mucho interés por razones que todos conocemos, pero es una historia muy posterior, claro. Es como si se dijera que Nietzsche, el superhombre de Nietzsche es antisemita, pues Nietzsche estaba en otro horizonte. Gracias. ¿Fernando? Sí, gracias, Aida. Pues muchas gracias, doctora María del Carmen, por su enriquecedora y motivadora presentación. Yo tengo una pregunta con respecto a la cronología de las fuentes y precisamente guiñando a esta actualización que nos permite tener la cronología que se hace en las obras completas de Hegel, el archivo Hegel. Entonces, en relación al primer programa de sistema del idealismo alemán, así como se llegó a denominar en su momento, sí, es el motivo de la mitología de la razón. En las fuentes posteriores, ¿obtiene alguna reformulación, alguna evolución, no sé, algún eco de este tema? Gracias, doctor. Es decir, la pregunta es con relación al texto que se conoce como el primer sistema o el sistema más antiguo del idealismo. Sí. Pues continuidad en Hegel, bueno,
si uno mira, por ejemplo, la constitución de los textos, los numerosos textos que se llamaron la Constitución de Alemania, ahí uno encuentra ecos de ese texto, por ejemplo. Ahora, de la manera en que estéticamente se ha interpretado ese texto y que ha dado lugar a tantas interpretaciones, solamente tenemos ese texto, que es un texto maravilloso, por otra parte, pero ¿quién lo escribió? ¿Quién lo pensó? Mejor dicho, escribirlo lo escribió Hegel, porque la escritura, el manuscrito es de Hegel, pero ¿quién lo pensó? Si fueron los tres, si fue más Hölderlin que los demás, es un texto enigmático, aunque muy interesante, ciertamente. Gracias por la pregunta, Fer, por la respuesta, doctora. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? No saben si hay más. Si no, yo tengo una, sí, aprovecho para... Pues adelante, Zaida. También adelante, formularla. Bueno, como le decía, me ha parecido una exposición... La estructura de la exposición me dio muchas indicaciones, muchas luces para detectar momentos en donde Hegel ya hace emerger conceptos clave, ¿no? Como el que usted había mencionado, la crítica a la fijeza, ¿no? del entendimiento en Kant, pero también me surgió la impresión muy fuerte de que ya en esta época hay una influencia muy clara, sobre todo en Frankfurt, de Herder, ¿no? El hecho de que usted haya insistido en la aparición, no en los fragmentos de Berna, sino en Frankfurt, del concepto de espíritu de la época, ¿no? Zeitgeist, que es un concepto eminentemente herderiano. Y eso... bueno, a mí me interesa mucho la influencia de Herder en Hegel y parece que ha tenido, como usted lo ha expuesto, un efecto muy interesante y muy importante para la comprensión del concepto de positividad o para el problema que plantea la positividad, porque al historizar, ¿no? la cuestión, la historización más bien de la positividad, que, como digo, me parece que proviene, tal y como usted lo está expresando, de Herder, que se puede sentir ahí una influencia de Herder, parece introducir este elemento emancipatorio que hace falta en el análisis que hace Hegel en Berna, ¿no? La positividad en Berna aparece como como una especie de elemento violento, ¿no? Del que es difícil desprenderse, como lo mencionaba, por estar ubicado en un nivel trascendente. Con la introducción de la historicidad, me parece que emerge una consideración emancipatoria, finalmente, ¿no? La exigencia de libertad y la posibilidad de modificar nuestra relación violenta con aquello que se impone, ¿no? Desde una exterioridad. Bueno, es un comentario que puede formularse en la pregunta de si es esto lo que usted quería indicar con el comentario que hizo al principio de su exposición de las modificaciones que hay en la comprensión hegeliana, tanto de la autonomía como de la heteronomía, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, evidentemente. Y Herder tiene un papel muy importante porque Hegel se acerca a Herder en más de una ocasión y luego en algunos de los esbozos que ya escribe en Jena o en Jena y que se han ido publicando, en fin, recientemente los llamados esbozos previos a la fenomenología del espíritu. Ahí Hegel aborda temas que son muy cercanos a lo que Herder había planteado, sí, sobre todo. Pero también quería decir otra cosa. Incluso en el periodo de Berna, Hegel tiene escritos de carácter, bueno, en fin, reflexiones que no tienen que ver con la religión, en una palabra, donde sí que aparecen ya atisbos emancipatorios, siempre referidos al pasado, claro, siempre referidos a cuando el individuo, dice Hegel, cuando el individuo gozaba de una libertad antigua
y todo lo hacía por la patria, etcétera, etcétera. Es decir, que una cierta orientación hacia lo emancipatorio también aparece en Berna, pero claro, son textos muy breves, llamativos. En la primera edición que se hizo en español de los escritos de juventud se llamaban fragmentos políticos, o creo recordar, o algo así, ¿no? Con lo cual sí, es que Hegel tiene muchas cosas presentes en su juventud. Hay que considerar que Hegel en Berna, pues por mucho contacto que quisiera tener con el mundo filosófico, en fin, estaba trabajando, digamos, estaba en Berna por razones de su empleo, y verdaderamente pues Hegel tarda un poco en madurar, pero cuando empieza a madurar, que yo creo que es en Frankfurt, cuando empieza a pensar por sí mismo, quiero decir, pues es una especie de explosión, ¿no? La que tenemos en él. Y claro, el tema de las influencias al que se refirió el presentador, pues es muy interesante, porque en fin, está Grecia, pero hay tantas otras cosas también. Está la Revolución Francesa, que en la línea de la política, del aspecto político de la religión también es importante. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere formular alguna otra inquietud? Fer, adelante. Sí, gracias, Aida. Doctora, con respecto a Spinoza, estas fuentes de Berna, incluso anteriores, ¿encontramos alguna vigencia que vaya como que creciendo hasta llegar a Jena, o en Jena ya de alguna manera como que se condensa de manera muy nutritiva la lectura de Spinoza? Bueno, en Tubinga, en el teologado de Tubinga, se leía Spinoza, se leía Platón, y por lo tanto, y se leía a Lessing. Entonces, digamos que ahí tenemos una recepción no tanto de Spinoza, propiamente dicho, que luego eso ya lo hace Hegel por su cuenta después en Jena, pero sí de la recepción del espinozismo. Es decir, que entre las lecturas del Hegel más joven tenemos lo que se pudiera hacer en aquel círculo sobre Spinoza, el interés por Spinoza, todo aquello de Lessing, de si había que compartir el panteísmo de Spinoza, aquello del Henka y Pan. En fin, ya no me interesan los conceptos ortodoxos que dicen que dijo Lessing, que esto ya entra dentro del filtro de Jacobi y es una cuestión un poco más complicada. Muchas gracias. Sí, sin duda. A ver, me comentan que hay una pregunta en Facebook, pero no la puedo ver. Ah, muy bien. De Francisco Ábalos, ¿dónde citó el joven Hegel a Hölderlin? ¿Lo cita en Fenomenología del Espíritu? Bueno, esa es la pregunta que aparece en la página de Facebook. No sé si, bueno, se pueda responder. Bueno, vamos a ver. Hegel y Hölderlin mantuvieron una correspondencia desde la época de Berna, es decir, hay que imaginarse a tres personas que conviven siendo estudiantes y después terminan sus estudios universitarios y cada uno va, por así decirlo, tiene un destino diferente. Hegel encuentra un trabajo en Berna y allá se va. Hölderlin, en fin, después de un periodo determinado, se instala en Frankfurt y Schelling tiene la oportunidad de ir a Jena y no la desprecia. Entonces, pero los tres mantienen una correspondencia muy interesante, por lo tanto, Hölderlin está muy presente en Hegel. Además, Hegel se traslada a Frankfurt
porque se lo pidió a Hölderlin que le buscara la manera de poder vivir en Frankfurt. Hegel naturalmente necesitaba poder costearse su propia vida y estando los dos allí, ellos comparten el círculo de amigos de Hölderlin, lo comparte también Hegel, y digamos que toda la Hegel tiene un acercamiento a la filosofía de la unificación, la Vereinigungsphilosophie de Hölderlin, en todos los fragmentos de Frankfurt. En concreto hay un texto de Hegel que se titula, según la antigua, en fin, según la denominación que no es la de la edición crítica, creer y ser, que ahí tiene un planteamiento Hegel que, según todas las interpretaciones y las investigaciones que yo comparto, está muy influido por Hölderlin. Hölderlin tiene un texto precioso que se titula Urteil und Sein, donde hay Hölderlin, que si hubiera querido hacer filosofía, yo creo que hubiera sido filósofo, pero bueno, a él le interesaba otra cosa. Ahí tiene un planteamiento sobre la identidad y el juicio como división de la identidad originaria que Hegel comparte durante mucho tiempo, y que luego él recuerda en la ciencia de la lógica también. O sea que el juicio es una división de dos, de un conjunto unitario, sujeto-objeto, que luego desde el punto de vista lógico, aunque sea el principio de identidad, pensemos en el principio de identidad, A es A, el A segundo no es igual que el A primero, el A sujeto no es igual que el A unido por la cópula S, y todo eso lo piensa Hölderlin y lo recibe Hegel de una manera distinta, pero hay una recepción por parte de Hölderlin. De manera que esto de la cita del joven Hegel a Hölderlin hay que entenderlo en un sentido muy amplio. Es una influencia más bien, muy cercana. Sí, muchas gracias, doctora María del Carmen Paredes Martín. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hay alguna pregunta? Si no es el caso, Fernando, dime si concluimos la mesa en este momento. Le agradecemos realmente de corazón, doctora María del Carmen Paredes Martín, por su iluminadora presentación. Creo que ha caído como anillo al dedo para nuestro evento, precisamente dedicado al joven Hegel. Los eventos van a continuar a partir de las 12, si no me equivoco, o no tengo... Continuamos a las 12 con la primera mesa de ponencia. Sí, ya he visto el programa. Les felicito por esta idea de esta iniciativa de estas jornadas hegelianas de hoy y de mañana, y me parece que serán unas intervenciones muy interesantes, en fin, con relación a diferentes temas del joven Hegel, no solamente la filosofía propiamente dicha, sino también y además de la religión, la estética, en fin, sí. Les felicito mucho por ello. Muchísimas gracias y otra vez reiteramos nuestro agradecimiento.